Cuando uno entra a una relación, muchas veces tiene expectativas muy amplias de felicidad, de alegría, de armonía y sobre todo de un futuro pleno en el cual la compañía del amor indicado puede llevar a tener una vida próspera. Sin embargo, no todos los escenarios son así. Hay algunas relaciones en las cuales, en cuanto uno pone un pie, está entrando directamente al infierno. Hace varios años tuve una relación sentimental con Sandra, una mujer a la cual conocí en uno de mis trabajos. Yo siempre fui un joven solitario. Yo era amante de los videojuegos y me la pasaba matándome estudiando para la universidad. No tenía tiempo para otra cosa. Sin embargo, en el fondo siempre había deseado tener una novia. Lo triste es que nunca tuve suerte con las mujeres, al menos no en ese tiempo. Y en aquel trabajo, recuerdo que Sandra era mi compañera, y ella tenía una vida similar a la mía, vacía, solitaria. En su caso, ella también sufría de rechazo por el simple hecho de tener un poco de sobrepeso. Eso le daba inseguridades y le traía constantes sufrimientos porque sufría de bullying. El cómo Sandra y yo conectamos se dio a raíz de que, en aquella empresa, se llevaron a cabo algunos eventos en los cuales se convocaba a todos los trabajadores para convivir y celebrar algunos que otros temas. Para esto, Sandra y yo siempre éramos excluidos. Nadie quería juntarse con nosotros, así que no nos quedó más remedio que interactuar entre nosotros. Así fuimos desarrollando una amistad. Sandra se portaba muy amable conmigo, y yo también con ella. Con el paso de los meses comenzamos a salir. Íbamos al cine, a cenar. Hablábamos de caricaturas japonesas y de algunas otras cosas. Parecía que teníamos muchas cosas en común, y todo iba bien entre nosotros. Nos hicimos novios, y al poco tiempo nos fuimos a vivir juntos. Hasta ese momento todo iba muy bien. Sin embargo, en cuanto pusimos el pie en aquella casa que rentamos, es como si Sandra se hubiera transformado, se hubiera convertido en el mismo demonio. Sandra a partir de ahí se convirtió en una mujer posesiva, insegura y hasta violenta. Ella comenzó a tratar de controlar todo lo que yo hacía, hasta el mínimo de los detalles. Si de pronto yo me ponía un rato a ver mis redes sociales, a ella le venía la idea de que yo estaba engañándola con alguien. A ella le daba tanto coraje verme así, que incluso ella, al arrebatarme el teléfono, lo lanzaba contra el piso para azotarlo. Después comenzaba a reclamarme, que seguro yo ya andaba con alguna mujer, queriéndola cambiar, porque de seguro ella ya no era suficiente para mí. Yo de verdad quería a Sandra, le tenía un cariño especial, pero me dolía mucho que ella no me creyera, que no confiara en mí. A mí me daba mucha pena porque durante muchas noches, antes de dormir, Sandra se enloquecía y comenzábamos a discutir de cualquier tontería. Terminábamos en los gritos, sobre todo ella, y algo que me apena decir es que, como ella era más grande que yo físicamente, hubo veces que ella me tiraba golpes. No sé de dónde sacaba tanta fuerza, pero para mí era muy difícil de controlarla, no podía combatirla. A mí me daba mucha pena que los vecinos escucharan todo lo que pasaba en nuestra casa, pero también me preocupaba que yo no sabía cómo salir de ese infierno, porque le tenía mucho miedo a Sandra, le tenía terror, ya no descansaba, no estaba tranquilo, y las cosas empeoraron cuando yo tuve que cambiar de trabajo, y eso conllevó a que tuviéramos un poco de distancia. Para Sandra eso solamente incrementó el nivel de sus inseguridades, haciendo que a cada instante me mandara mensajes al celular, me escribiera o me llamara. Donde no le contestara un mensaje al instante, ella se enfurecía. No le importaba que yo estuviera trabajando. Ella quería que yo la atendiera cuando ella lo deseaba. Prácticamente me había convertido en su esclavo, en su perro. Y de verdad que yo tenía mucho miedo, tenía terror de confrontarla. Sentía que si yo me animaba a terminarla, ella podría hasta matarme, porque de verdad estaba loca. Yo ya no estaba a gusto, porque para todos lados que íbamos juntos, si se nos atravesaba una chica bonita, de inmediato Sandra luego comenzaba a perturbarme, con sus celos, con su inseguridad. Llegó incluso hasta darme cachetadas en frente de la gente. Eso para mí era humillante, pero yo era un hombre sin experiencia, no sabía cómo reaccionar, cómo responder ante eso. Recuerdo también a la perfección que teníamos una vecina muy linda. Su nombre era Karina,
Y no sé qué tenía ella, pero cuando me miraba, yo estoy seguro que ella sentía lástima por mí, porque Karina siempre escuchaba las peleas que Sandra y yo teníamos por las noches. Y sé que yo le simpatizaba a Karina, porque muchas veces cuando salía yo a la tienda y nos veíamos, ella muy amable me saludaba, y debo contar que un par de veces llegamos a tener charlas muy breves, pero yo no podía contarle de eso a Sandra, porque eso podría significar mi muerte. Con el paso de las semanas, poco a poco yo fui desarrollando una amistad a distancia con Karina. Por lo poco que platicábamos cuando íbamos a la tienda o que andábamos por ahí afuera, ella me parecía una chica muy agradable, y al parecer yo también para ella. Pero con lo que no contaba es que para una vez yo fui a la tienda y me tardé mucho. Me quedé platicando con Karina, y para esto a Sandra se le hizo sospechoso que yo me estuviera tardando. Ella enfurecida salió de la casa y caminó hasta la tienda, donde me encontraría con Karina platicando. Hasta parecía que Sandra era mi madre, porque en cuanto llegó, ni siquiera yo pude presentarle a Karina o saludarle. De inmediato me agarró del cabello y me llevó arrastrando como un niño malcriado. En el camino iba diciéndome muchas groserías y me amenazaba de que me arrepentiría, porque yo era un maldito infiel, un cerdo, un bastardo. En cuanto llegamos a la casa, recuerdo que me tomó del cuello y me azotó contra la pared. Empezó a apretarme, a asfixiarme. Yo le decía que me soltara, pero ella no podía controlarse, estaba enfurecida. Esa noche conocí el odio que había en sus ojos. Por un momento pensé que ese día sería mi muerte. Sin embargo, como pude, coloqué mi pie en su estómago y comencé a hacer fuerza para empujarla. Lo hice tan fuerte que ella terminó cayendo contra la mesa de centro. Como era de cristal, la mesa terminó hecha 1000 pedazos, y con esto, Sandra se hizo algunos cortes que por fortuna no fueron graves. Pobre de mí, yo no tuve más que salir corriendo, y me quedé afuera un rato en lo que a Sandra se le pasaba el coraje. Yo la vi ahí tirada, y del miedo, en lugar de ayudarla, lo que hice fue que salí de la casa, y me quedé allá afuera, mientras veía cómo Sandra cerraba con llave la puerta, dejándome prácticamente como un perro en la calle. Aquella noche hacía frío, y yo estaba ahí sentado, con hambre, con frío, esperando a que Sandra me abriera, me dejara entrar, y pudiéramos dialogar sobre lo ocurrido. Pero con Sandra no se podía hablar. Ya habían pasado más de 3 horas, y ella, en lugar de salir a abrirme, apagó todas las luces y se fue a dormir. Yo estaba muy triste, sentía que era un fracasado, que no servía para nada. Pero creo que Dios me mandó un ángel muy grande, porque en eso, Karina abrió la puerta de su casa y me invitó a pasar. Yo sin pensarlo acepté, y ya estando ahí dentro, Karina me dijo que no me preocupara y que mucho menos me avergonzara, porque ella había escuchado toda la pelea que tuve con Sandra. Karina no me juzgaba, ella me comprendía y al parecer me quería. Esa noche ella me preparó algo de cenar, me sirvió un té caliente y después me preparó un sofá con algunas cobijas para que yo pudiera descansar ahí. La verdad es que con Karina me sentía protegido, me sentía querido, me sentía abrigado por un cariño que jamás había tenido con una chica. Aquella noche antes de dormir, Karina y yo estuvimos platicando de muchas cosas, estuvimos riendo. Ahí me di cuenta de que yo necesitaba una mujer como ella en mi vida, una mujer madura, tranquila y sobre todo segura de sí misma, que confiara en mí y que me diera la libertad de ser yo mismo, de demostrar que yo era alguien en quien se podía confiar. A la mañana siguiente, Sandra me estuvo buscando como loca. Estuvo preguntando entre los vecinos si alguien me había visto. Y uno de estos le dijo que yo había entrado a la casa de Karina. Jamás debieron haberle dicho eso, porque a Sandra se le volvió a meter el demonio. De inmediato la loca fue a tocar a la casa de Karina. Casi parecía que quería tumbar la puerta. Y como no abríamos, comenzó a patear con fuerza, a gritarme que saliera de ahí. Karina me dijo que no íbamos a abrirle. Sin embargo, eso no detuvo a Sandra, quien con una piedra rompió el cristal de la puerta, metió la mano y abrió el cerrojo. Con aquello entró a la casa. Maldita loca, teníamos mucho miedo de lo que nos pudiera hacer. De inmediato Sandra se fue contra Karina, comenzó a agarrarla del cabello y a golpearla. Yo tenía que entrar en acción, así que comencé a forcejear a Sandra para que la soltara, pero no podía. Ella era como un perro con rabia, estaba incontrolable.
Estaba completamente poseída por el demonio de los celos. Prácticamente tuve que agarrar un palo y darle un golpe muy fuerte en la cabeza para que Sandra se calmara. Ahí mismo yo tomé coraje y le dije que ya no la amaba, que la detestaba, que la despreciaba y no quería tenerla nunca más en mi vida, que me daba asco y que nunca más en mi vida quería verla. En ese mismo instante Sandra se quebró. Parecía una niña indefensa. Lloraba y lloraba y se quedó ahí tirada un buen rato. Cuando se cansó de llorar se fue para la casa y yo nomás escuchaba cómo se movían las cosas. Esa misma tarde lo que estaba haciendo Sandra es que estaba juntando sus cosas para largarse, para irse de la casa. Pasaron como 3 horas. Después de un rato, vi cómo ella salió con las maletas, que contenían su ropa y algunas de sus cosas personales más valiosas. En ese momento no me dijo nada, pero después de un rato, me mandó unos mensajes al celular, en los cuales me amenazaba a mí y también a Karina, diciéndonos que nos íbamos a arrepentir y que íbamos a pagar muy caro y probablemente hasta con la vida. Yo de verdad tenía miedo, porque sabía que esa loca era capaz de todo. Fueron pasando los días y Karina y yo nos fuimos haciendo más amigos. Salíamos de repente a cenar, o ella me invitaba a su casa o yo a la mía. La química entre nosotros fue creciendo y hubo una noche muy especial en la que nos dimos nuestro primer beso. Esa misma noche fue en la que nos hicimos novios. Estábamos muy contentos los dos, la pasábamos muy bien. Sin embargo, hubo un incidente que nos hizo pasar un trago muy amargo. Resulta que una ocasión, Karina salió de su trabajo y para su sorpresa, la interceptaron 3 mujeres. Una de estas era Sandra y las otras 2 eran unas mujeres de complexión fornida que parecía hacían mucho ejercicio y practicaban algún tipo de arte marcial. Entre las 3, arrinconaron a Karina y le dieron la golpiza de su vida. La dejaron muy mal. Ella estuvo hospitalizada por cerca de 2 semanas porque tenía fracturas en las costillas. Le fracturaron un brazo y le rompieron la mandíbula. Aquello fue un ataque en el que quisieron prácticamente matarla. Sin embargo, gracias a Dios, Karina sobrevivió. Ella estuvo en cama todavía en casa como otras 3 semanas. Yo estuve con ella al tanto de todas sus necesidades, ayudándola, apoyándola. Yo por dentro me sentía culpable de todo eso y constantemente yo me disculpaba con Karina. Ella me afirmaba constantemente que yo no tenía nada que ver con eso. Me pedía que me relajara, porque ya las cosas pronto se pondrían en su lugar. Karina parecía muy segura de sí misma, y yo no sabía por qué. Es como si ella tuviera un plan oculto bajo la manga. Con el paso de los días, Karina regresó a la normalidad. Con rehabilitación y tratamientos médicos, ella volvió a ser la misma mujer radiante de siempre. Hasta parecía que olvidó rápidamente aquel suceso tan oscuro, tan desagradable. También debo mencionar que Karina comenzó a hacer cosas muy extrañas. Hubo una ocasión en la que ya se acercaba a su cumpleaños y yo quería darle una sorpresa. Para esto yo tenía una copia de las llaves de la casa de Karina. La confianza entre nosotros era mucha. Así que esa mañana yo decidí que para festejarle a modo de sorpresa, me metería a escondidas a su casa para decorársela con globos y con algunos otros arreglos, incluidos un par de regalos. Así, cuando ella llegara por la noche del trabajo, podríamos celebrar junto con sus amigos más cercanos una agradable fiesta de cumpleaños. Esa mañana recuerdo que tomé las llaves, abrí la puerta y entré. Esa mañana la casa tenía una oscuridad extraña, muy densa. Se sentía un ambiente lúgubre y me estaba dando un poco de miedo. Había una sensación de vacío, de soledad, de muerte, algo que jamás había sentido. Aún con todo eso, tomé las cosas que necesitaba y comencé a inflar los globos y pegarlos. También coloqué algunos letreros sobre la pared. Lo único malo es que se me terminó la cinta adhesiva y aún me faltaban muchas cosas por pegar. Como ya no me daba tiempo para ir a la tienda, ya que me faltaba poco también para entrar al trabajo, lo que hice fue que tomándome un exceso de confianza, empecé a buscar entre las cosas de Karina para ver si encontraba otra cinta y terminar aquellos arreglos. Pero en eso, me llevé una extraña sorpresa y una oscura revelación de la personalidad de Karina vino hacia mí. Y lo digo porque cuando entré a una de las habitaciones de su casa, fue que encontré algo terrible, algo que al principio me dio mucho miedo. Aquella habitación estaba oscura y cuando prendí la luz,
El foco era uno de muy baja intensidad, como de unos 25 watts. En aquel lugar había ciertos tiliches, artículos viejos y empolvados, y en el fondo de la habitación había algo que parecía ser un pequeño altar. Me fui acercando y descubrí que la fotografía que estaba en dicho altar se encontraba rodeada de unas velas que en ese momento estaban apagadas, y junto a la foto había un puño de tierra, un puño de sal y un puño de algo que era un polvo rojo. Lo que más me daba miedo es que aquella fotografía se trataba ni más ni menos que de la imagen de mi exnovia Sandra. Lo que más me preocupaba era saber que Karina era una especie de bruja, y me preocupaba saber también qué era lo que pretendía con ese ritual. ¿Acaso quería hacerle daño a Sandra, acabar con ella, o quizá era una venganza por lo de la golpiza que ella recibió? Yo desconocía de todo ese tema, pero aún así me puse a indagar más. Estuve abriendo los cajones del mueble donde se encontraba aquel trabajo de brujería. Allí había muchas cosas viejas personales de Karina, ropa, juguetes, cosas de antaño, pero entre estos encontré también una fotografía mía, la cual estaba rodeada de moños rojos, muy pequeños. Yo la tomé en mis manos y percibí de esa foto un aroma que era muy agradable. Me dio curiosidad y la observé muy bien. Noté que al reverso de la fotografía había algunas palabras escritas, las cuales decían: «Eres mío, solo mío». La verdad no sabía qué pensar de todo aquello. Jamás me hubiera imaginado que Karina se dedicara a la brujería. Ella nunca me había dicho que había aprendido esas artes. Estaba yo confundido, no sabía qué pensar o decir. Si escapar, huir, alejarme de ella. Debía tenerle miedo, no sé, porque por una parte ella ocultaba su actitud más oscura, más aterradora. Pero lo extraño es que cuando ella estaba conmigo, siempre se mostraba muy amorosa, muy cariñosa y atenta. Después de indagar e indagar, no quería dejar huella de mi presencia, y cuando encontré otra cinta adhesiva, terminé de hacer todas las decoraciones. Después me salí de la casa y me fui para trabajar. Todo el día estuve pensando en aquello, en si realmente Karina era una mujer de confiar, alguien en quien pudiera depositar mi fe, mis sentimientos y hasta mi vida. No sé si habrá sido lo correcto o no, pero yo decidí hacerme el que no había visto nada. Y la decisión la tomé basándome en que realmente me sentía feliz con esa mujer, en que jamás había tenido una relación así de bonita, en la cual pudiera ser yo mismo. Sabía yo que Karina pudo haberme hecho un amarre de amor. En realidad no sé si eso funcionaba, pero en ese instante traté de descartar darle créditos a la magia negra o a las energías, y proseguí yo con la relación tal y como estaba. Esa misma noche le di la celebración a Karina junto con algunos amigos cercanos. La pasamos muy bien, y ella estuvo muy agradecida conmigo. Recuerdo que estuvimos bebiendo, y esa noche cuando se fueron todos, tuvimos nuestro primer acto íntimo. Aquello fue increíble, fue algo muy hermoso. Jamás en la vida había estado con una chica así, tan entregada, tan hermosa, que me hiciera sentir tantas cosas buenas. En ese momento decidí que yo prefería estar con Karina, no importando que yo estuviera embrujado y que fuera víctima de alguna especie de amarre de amor. Yo ahí era feliz y ahí quería quedarme, justo a su lado. Aún así, con todas aquellas evidencias, yo dudaba de que la brujería fuera real, pero debo contarles que estaba yo en un error. Tiempo después de que yo encontré aquellos trabajos de brujería en el cuarto de Karina, comencé a recibir muchos mensajes al teléfono que provenían de Sandra. Yo no quería ni abrirlos, tenía mucho miedo. No quería saber que esa mujer estuviera buscándome de nuevo para hacerme la vida imposible, para dañarme. Yo trataba de ignorarla completamente. Sin embargo, también comencé a recibir mensajes de ella a través de las redes sociales. Por todas partes ella quería comunicarse conmigo, pero yo preferí cambiar mi número de teléfono, cerrar mis redes y mantenerme alejado de todo punto de contacto con ella. Habrán pasado unos 2 meses, y de pronto andando en la calle, me encontré con Germán, uno de los hermanos de Sandra. Él en cuanto me vio se dirigió a mí y me pidió 5 minutos para platicar. Yo la verdad tenía un poco de miedo, porque Germán también era un hombre problemático como su hermana, pero en esa ocasión él se portó muy amable. Cuando comenzamos a platicar, Germán me dijo que a Sandra le había ocurrido algo muy malo, algo muy triste, una situación que la había llevado a perder la vida. Me contaba Germán que de pronto Sandra pareció volverse loca. Comenzó a enfermar de una forma muy extraña. Ella ya no podía comer,
porque de inmediato vomitaba la comida y también vomitaba sangre. Los médicos la estuvieron revisando y le estuvieron dando tratamiento tras tratamiento. Sin embargo, no pudieron curarla. Me decía Germán que Sandra comenzaba a ponerse más enferma. Comenzó a adelgazar muchísimo y de ser una mujer robusta, estaba completamente ya en los huesos. Lo peor de todo es que de su cuerpo le salieron unas llagas horribles, unas heridas de las que le brotaba sangre y pus, y también una pestilencia que olía ya como a muerto, como a carne podrida. Según las palabras de aquel joven, Sandra se había convertido en una especie de monstruo en los últimos días de su vida, en alguien completamente irreconocible. Ella agonizaba y lloraba. Los dolores que ella sufría eran terribles. Y por lo que me dijo Germán, Sandra estaba tratando de contactarme para pedirme disculpas por todo el daño que me hizo. Cuando esa mujer se dio cuenta de que iba a morir y ya estaba desahuciada, ella quiso irse tranquila, con la conciencia en paz. Sin embargo, yo estuve constantemente evitándola. Por eso no me di cuenta de todo lo que le pasaba. Por eso nunca le permití despedirse de mí. Francamente, sí me dio tristeza lo que le pasó a Sandra, pero también entendía que ella, con su actitud, se había ganado a muchas personas como enemigos. Así que era de esperarse que ella tuviera un final trágico, un final triste y solitario. Traté de no apegarme mucho a la emoción de tristeza por ella. Yo ya tenía una vida y estaba viviéndola con mucha felicidad. Y pese a que de momento sí me dio un poco de miedo estar cerca de Karina, mi sentimiento de felicidad con ella era mucho mayor, por lo cual yo decidí quedarme a su lado. Debo confesar que hasta la fecha seguimos juntos. Ya estamos casados y somos muy felices. Ella nunca ha hecho algo contra mí para dañarme, pero el que no lo haya hecho hasta el momento no significa que no lo pueda hacer. Sé que ella tiene un poder muy grande para destruir a cualquier persona. Para prueba está lo que le hizo a Sandra. Por ahora, no me queda más que disfrutar de nuestro amor por el tiempo que Dios nos tenga juntos, pero siempre llevaré en la conciencia que con Karina debo hacer las cosas bien, porque en una de esas que yo quiera aprovecharme de ella o burlarme de su lealtad, no dudo ni un poco que mi final pueda ser trágico, triste y aterrador, justo como el que tuvo aquella, mi exnovia, Sandra.